Pues muy buenas noches a todos. El día de hoy tenemos el honor y el gusto de tener a un invitado muy especial, al doctor Luis Felipe Flores Suárez, reconocido nacional e internacionalmente en el campo de las vasculitis ANCA asociada, vasculitis primaria. El día de hoy nos hace el favor de coordinar esta sesión nacional conjunta con el tema vasculitis ANCA asociadas. Eh, Voy a hablar un poco, muy brevemente, de algunos datos curriculares del doctor Luis Felipe. Y posteriormente hablaré de quienes intervienen en la discusión, presentación y discusión del caso. Actualmente el doctor Luis Felipe Flores Suárez se desempeña como jefe de la Clínica de Vasculitis Sistémicas Primarias en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es investigador en ciencias médicas es médico internista y reumatólogo por la UNAM en el Instituto Nacional de la Nutrición, ambas especialidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de México. Él realizó su doctorado en la Facultad de Medicina Clínica de Mannheim en la Universidad Ruperto Carola de Heidelberg en Alemania y, entre otros cargos, él fungió como ex secretario del Colegio Mexicano de Reumatología. Bien, el día de hoy, la presentación del caso intervendrá la doctora Emi Giomara Gutiérrez Rivera y en la discusión del caso la doctora Brenda Lucía Palacios Zárate, ambas residentes de segundo año del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Bien, pues no me resta más que cederle el micrófono al doctor Luis Felipe Flores Suárez. Adelante, doctor, y muchas gracias de nuevo a nombre del Consejo Mexicano de Reumatología por aceptar la invitación. Doctora Vázquez del Mercado, gracias. En realidad es un honor y no es ningún favor, al contrario, si así fuera, ustedes me lo hacen al invitarme y al poder coordinar esta sesión. Y las verdaderas estrellas de esta sesión son la doctora Gutiérrez y la doctora Palacios. Y sin más, les cedo la palabra para que hagan la presentación del caso en la forma en la cual fue decidido que se presentara esta sesión, es decir, con un caso, una discusión y comentarios posteriores que se irán dando, espero, de manera muy fluida a lo largo de los siguientes 57 minutos. Gracias. Muy bien, buenas noches. Damos inicio a la presentación del caso, correspondiente a esta sesión, el cual será relacionado a vasculitis ANCA asociada. Agradecemos la coordinación y asesoría del doctor Luis Felipe Flores Suárez, líder experto a nivel internacional en el tema y jefe de la Clínica de Vasculitis Primarias en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. Yo soy la doctora Emi Gutiérrez. Muy bien, comenzamos con la ficha de identificación. Se trató de una mujer de 49 años con secundaria completa, cuya fecha de valoración fue el 23 de abril del 2021 y el tipo de interrogatorio fue indirecto. El motivo de consulta al servicio de urgencia fue disnea de pequeños esfuerzos de 3 días de evolución. Y en cuanto a sus antecedentes, los antecedentes heredofamiliares para enfermedades reumatológicas y crónico-degenerativas fueron interrogados y negados. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, únicamente refirió exposición a biomasa sin determinar la temporalidad. En cuanto a las inmunizaciones, refirió haber sido vacunada contra influenza en 2018, no había sido vacunada contra COVID al momento de la evaluación. Únicamente refirió miomatosis uterina desde hacía 5 años con sangrado uterino anormal secundario y resaltó en los antecedentes gineco-obstétricos la presencia de periodos irregulares e hipermenorrea tratada con terapia hormonal en los últimos 4 años. En cuanto a la evolución del cuadro clínico, la paciente inició una semana previa a su ingreso con un cuadro sintomático de vías respiratorias altas caracterizado por fiebre, rinorrea hialina, odinofagia y difagia, para lo que recibió tratamiento sintomático. Posteriormente se agrega palidez generalizada importante, fatiga, astenia y adinamia, a lo que la paciente nota 48 horas después la presencia de disnea de grandes a pequeños esfuerzos relacionada a tos no expectorante, cianosante o emetizante, por lo que consultó
a su unidad de salud, donde se documentó una hemoglobina en 6.6 gramos por decilitro, por lo que fue enviada al servicio de urgencias de nuestro hospital. En cuanto al interrogatorio dirigido por órganos, aparatos y sistemas, a nivel neurológico refirió cefalea holocraniana de intensidad moderada, de predominio matutino, de una semana de evolución, pulsátil, y que remitió con analgésicos. Negó alteraciones sensitivo-motoras. A nivel de mucosas, refirió palidez de mucosas desde hace 2 semanas, disfagia o dinofagia, y negó otros. A nivel de corazón, refirió taquicardia, dolor torácico ocasional en reposo en las últimas 48 horas, y a nivel pulmonar refirió tos seca y disnea no senosante o emetizante de pequeños esfuerzos de 3 días de evolución. A nivel genitourinario refirió un episodio de sangrado transvaginal hacía 1 semana usando 4 toallas nocturnas por día por 4 días y un cuadro dudoso de hematuria macroscópica que se autolimitó en el transcurso de 1 día. Listo. Muy bien. En cuanto al examen físico, la paciente se encontró con datos de respuesta inflamatoria sistémica. Primero que nada, su peso fue de 86 kilos con una talla de 1.65 para un índice de masa corporal de 31.61 y se reportó una temperatura de 38.7 con una presión arterial en 120/70, taquicárdica, taquipneica, saturando 89% y siendo necesario administrar oxígeno suplementario en cánula nasal a 3 litros por minuto para que alcanzara saturaciones por encima de 95. En cuanto a la exploración física, los hallazgos clínicos de relevancia fueron los siguientes y se encontró hidratada con palidez de mucosas importante. El corazón se encontró taquicárdico, rítmico, regular, sincrónico con el pulso y no se ajustaron soplos en ese momento. Los campos pulmonares se ajustaron con disminución del murmullo vesicular en las bases pulmonares con presencia de estertores crepitantes en la margen pulmonar izquierda, sin integrar el síndrome pleuropulmonar, y se documentó hematuria macroscópica. En el resto del examen físico no se documentaron hallazgos. Muy bien, en cuanto a la radiografía de tórax, se envió esta radiografía de tórax a su ingreso al servicio de urgencias, donde se puede observar claramente un infiltrado alveolar difuso de forma simétrica que predomina más que todo en las áreas iliares y parailiares y que respeta de forma discreta las áreas apicales y periféricas de ambos campos pulmonares. Se le realizaron estos estudios de laboratorio donde se documentó una hemoglobina en 6.2 gramos por decilitro con un hematocrito en 17.65. Sin embargo, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media y el volumen globular medio fueron reportados normales. Se observó leucocitosis a expensas de neutrófilos, linfopenia, un dímero D arriba de 5.000 nanogramos por mililitro, una albúmina en 2.10, el fibrinógeno se reportó en 775 nanogramos por mililitro, la BSG se reportó en 30 y una PCR en 50.9 miligramos por litro. En cuanto a la química sanguínea, se encontró una creatinina en 2.55 miligramos por decilitro, con un boom en 48.10 y un urea en 103.10 para una tasa de filtrado glomerular calculada por seca de EPI de 32.08. La glicemia fue de 120 miligramos por decilitro y el resto de la química sanguínea que incluía electrolitos séricos y pruebas de funciones hepáticas fueron reportadas en rangos normales. Bien, se encontró en el examen general de orina la presencia de proteínas, 30 miligramos por decilitro y sangre 3 cruces, y en el sedimento se describió presencia de eritrocitos de 25 a 30 por campo con cilindros hemáticos de 1 a 2 por campo y cilindros granulosos 3 por campo. Se le realizó asimismo una gasometría arterial en donde se puede evidenciar la presencia de acidosis respiratoria. Por lo tanto, con estos hallazgos clínicos y laboratoriales se manejó por el Servicio de Medicina Interna como un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, cuya principal sospecha fue una neumonía por SARS-CoV-2, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una lesión renal de temporalidad a determinar, un síndrome anémico e hipoalbuminemia. Se orientó el tratamiento a estas patologías descritas, se decidió el manejo con dexametasona, 6 miligramos cada 24 horas, anticoagulación, medidas antipiréticas, se le tomó cultivos y se decidió iniciar terapia con antibióticos. Muy bien, 24 horas después, la paciente presenta disnea en reposo asociada a dolor precordial súbito,
tos seca y desaturación, por lo que fue necesario realizarle electrocardiograma seriado, ecocardiograma y panel cardíaco, los cuales se reportaron en ese momento sin hallazgos de tromboembolia pulmonar o un síndrome coronario agudo, y se le realizó una gasometría arterial en donde se documentó acidemia, por lo que en presencia de aumento del trabajo respiratorio de la paciente sin responder a medidas no invasivas de soporte, se decide llevar a ventilación mecánica controlada por presión en horas de la noche. 36 horas después, la paciente se encontraba ya en cuidados intensivos, donde continúa en ventilación mecánica invasiva con los parámetros ventilatorios a máximos. Se le habían transfundido 3 unidades de concentrados eritrocitarios, presentó hematuria franca y continuó febril, por lo que decidieron suspender el tratamiento con anticoagulante e interconsultar al servicio de reumatología. Presentó también una hematuria de 24 horas que reportaba 1.2 gramos por 1.2 gramos, y es ahí donde se nos interconsulta. Muy bien. En cuanto a los estudios de imagen, tenemos esta tomografía. Como podemos observar, es una tomografía de tórax en corte axial y ventana pulmonar, donde se observa un infiltrado en vidrio deslustrado con engrosamiento septal, interlobular, a nivel iliar y parailiar, difuso, simétrico, y respeta más que todo las zonas periféricas, así como una zona neumotelectásica que pudimos ver casi al final a nivel basal derecho. Bien. Con estos hallazgos al examen físico, la historia clínica, estos datos laboratoriales y estos estudios de imagen, en nuestro servicio maneja a la paciente con diagnóstico de un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, con principal sospecha, siendo nuestra principal sospecha una hemorragia alveolar difusa, también con el diagnóstico de una lesión renal de temporalidad a determinar, en presencia de una glomerulonefritis rápidamente progresiva por los hallazgos de sedimento activo, así como la proteinuria en rangos no nefróticos, y un síndrome anémico secundario, así como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tomando como datos pivotales el síndrome de la hemorragia alveolar difusa y la glomerulonefritis rápidamente progresiva, consideramos como potencial diagnóstico un síndrome de riñón-pulmón, siendo nuestros diagnósticos diferenciales la vasculitis asociada a ANCA, en este caso la meningitis microscópica, una enfermedad antimembrana basal glomerular y vasculitis por lupus eritematoso sistémico. Bien, con base en nuestras sospechas solicitamos por lo tanto lavado broncoalveolar con tinción de Pearl o azul de Prusia. También sugerimos la evaluación en conjunto con el servicio de nefrología para realizarse la biopsia renal después de un ultrasonido renal, y se le solicitan anticuerpos por ELISA a anti-PR3 y anti-mieloperoxidasa, así como anticuerpos antimembrana basal glomerular, inmunofluorescencia indirecta para ANCAS y para anticuerpos antinucleares. Se les solicitan complementos y pues pensando en la potencial necesidad de utilizar una terapia de inducción con rituximab, solicitamos también serologías para VIH, hepatitis B, hepatitis C, así como cultivos. Bien, durante el cuarto día intrahospitalario recibimos los resultados de los ANCAS por ELISA, en la que se nos reportó los antimieloperoxidasa en 196.3 unidades por mililitro, que en los rangos de este laboratorio se considera importante, arriba de 20. La antiproteinasa 3 fue reportada menor de 20 unidades por mililitro. Los ANCA por IFI, sin embargo, se reportaron negativos, así como los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos antimembrana basal. Cultivos en la PCR para SARS-CoV-2 también fueron reportados negativos. Se le realizó el ultrasonido renal para esa fecha y se reportó normal, así como los niveles de complementos C3 y C4 también estaban normales. Sin embargo, la paciente se encontraba para ese momento todavía febril, continuaba con sedación, analgesia y bloqueo, neuromuscular, persistió con acidosis respiratoria y hematuria, aunque hemodinámicamente estable. Por lo tanto, se decide realizar la biopsia renal por parte del servicio de nefrología, y con base pues, en todos estos hallazgos y respaldados por los datos, por los resultados del laboratorio, sugerimos nosotros el inicio de cursos de metilprednisolona con 3 cursos de 1 gramo cada uno, y rituximab 375 miligramos por metro cuadrado, una dosis semanal por 4 semanas,
según las recomendaciones de la guía ACR 2021 para el manejo de vasculitis ANCA asociada. Muy bien. Posterior a la aplicación de rituximab, la paciente presenta en las siguientes 72 horas una evolución satisfactoria con disminución de los parámetros, de los requerimientos en los parámetros ventilatorios, hasta lograr ser extubada. Se observa remisión de la hematuria, así como de la fiebre. Durante la semana 1 y 2, la paciente, pues ya que recibió sus pulsos de metilprednisolona, comienza a recibir prednisona en una dosis de 1 miligramo por kilo día. Mantuvo adecuada excreta urinaria, progresó a oxígeno en cánula nasal y el dímero D con tendencia a la baja en 2.500 nanogramos por mililitro. Durante la semana 3 y 4 ya la paciente se encontraba sin oxígeno suplementario con una creatinina en 1.75 miligramos por decilitro y un dímero D en 886 nanogramos por mililitro. Bien, como podemos observar en esta radiografía que fue tomada posterior a la extubación de la paciente, fue casi de las últimas radiografías, en comparación a la tomografía previa, ya no se observa un infiltrado alveolar difuso, persistiendo algunas discretas opacidades lineales bilaterales. Muy bien, en cuanto a la biopsia renal, esta contó con un total de 40 glomérulos por sección, de los cuales 15 se encontraron con esclerosis global y 10 con lesiones esclerosantes segmentarias de tipo cicatricial que formaban sinequias entre el ovillo capilar y la cápsula de Bowman. En 8 glomérulos, como se puede observar acá, se describió que representaban el 20%, se describió lesiones proliferativas extracapilares. 3 de estas eran activas o semilunas celulares y 5 crónicas o las denominadas semilunas fibrosas. El reporte final concluyó con lo siguiente: glomerulonefritis proliferativa extracapilar, predominantemente fibrosa, con lesiones esclerosantes globales y segmentarias cicatriciales de tipo pausimune, cambios regenerativos leves del epitelio tubular, fibrosis intersticial grado 1 y arteriolopatía leve. De tal manera que la paciente se egresa por parte de nuestro servicio con diagnóstico de vasculitis pequeño vaso asociada a ANCA, en este caso una poliangitis microscópica antimienoperoxidasa positivo. Y su escala de actividad de Birmingham fue de 20 puntos. Podemos observar en esta curva cómo evolucionó en cuanto a la concentración de hemoglobina posterior a las transfusiones de hemoderivados, así como a la colocación de los pulsos de metilprednisolona y la terapia de inducción con rituximab. Se observa un ascenso gradual y se logra mantener hasta el momento del egreso de la paciente. Lo mismo podemos observar en la creatinina, donde el registro más alto que tuvo fue de 3.31 miligramos por decilitro, y posterior a la terapia de inducción y a los pulsos se observa un descenso gradual que se mantiene hasta el momento de su egreso. Esto se observó también con la urea sérica, y la PCR, que inicialmente se mostró con 50.9, también mostró un descenso continuo hasta el momento de su egreso. En cuanto al seguimiento, fue evaluada la paciente el 5 de agosto. En este momento la paciente se refirió asintomática, sin episodios de sangrado, úlceras, fenómeno de Raynaud, alteraciones neuropáticas, visuales, síntomas de vías respiratorias altas, disuria, hematuria o dolor abdominal, y lo único que se encontró en el examen físico fueron datos de artrosis en la rodilla derecha con cepillo positivo sin limitación de arcos de movilidad. En ese momento la escala de actividad de la vasculitis Birmingham solamente reportó 2 puntos y se encontraba en tratamiento con prednisona 1 miligramo por kilo día, colecalciferol, enalapril y atorvastatina. A la evaluación de los exámenes de laboratorio podemos observar cómo la hemoglobina se encuentra ya en rangos normales, 13.8 gramos por decilitro, un hematocrito en 42%, los leucocitos se encuentran normales, los neutrófilos y los leucocitos también se encuentran en rangos normales, la BSG se encontró en 20 y la PCR en 6, que para este laboratorio pues son rangos normales. En cuanto a la química sanguínea, sin embargo, resaltó la creatinina, en la que podemos observar una elevación con respecto a su egreso, documentando una creatinina en 2.1 miligramos por decilitro, con un BUN en 48.18 y una urea en 82.
para una tasa de filtrado glomerular estimada por seca de EPI en 31.2. El resto de la química sanguínea, que incluyó electrolitos y bilirrubinas, estaban normales. Sin embargo, en el general de orina no se documentó la presencia de sedimento activo, eritrocitos o o eritrocitos, pero las proteínas en orina sí reportaron 3.4 gramos por decilitro. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos IgG para mieloperoxidasa se reportaron en 63.53, que en comparación con el que tuvo en el hospital, pues iban con tendencia al descenso. Por lo tanto, es importante recalcar en este momento que ante la posibilidad, ya que no tenemos ni datos clínicos de actividad de la enfermedad, ni ningún otro dato que llame la atención, solamente el aumento de las proteínas, es importante investigar algunas otras causas en conjunto con el servicio de nefrología que podrían estar suscitando este aumento en las proteínas. Le mandamos estudios general de orina con sedimento, urocultivo, ultrasonido renal, creatinina, así como proteinuria en orina 24 horas e interconsulta con el servicio de nefrología para abordar todo esto. Porque en caso de que se determine que pues, se trata de actividad de la enfermedad, estaríamos hablando de una enfermedad refractaria. Por lo tanto, deberíamos considerar tratamiento concomitante con algún otro inmunosupresor, como lo recomiendan las guías británicas para el manejo de pacientes con glomerulonefritis, con rituximab, que son pacientes con vasculitis ANCA, o repetir la terapia de inducción, o también ellos sugieren acortar los intervalos entre las infusiones, y en el caso de la guía ACR 2021 recomienda, en este caso, si se tratara de una enfermedad refractaria, valorar el cambio a ciclofosfamida. Bien, gracias, doctora Gutiérrez. Me gustaría saber si en relación con la presentación de la doctora Gutiérrez hay algún comentario o pregunta de parte de la audiencia. Lo pueden desde luego enviar por chat, estoy pendiente aquí, o hacerla de viva voz preferiblemente. Bueno, si no hay en este momento alguna pregunta, yo sí quiero comentar y preguntarle algo, doctora. Le voy a solicitar, doctora Gutiérrez, si pudiese repetir o poner de nuevo la diapositiva de los diagnósticos que establecieron los médicos de urgencias o de medicina interna antes de que ustedes lo vieran, por favor, a la paciente. Ahorita. Esta diapositiva, muy bien. Aquí claramente están hablando de estos síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, y como todo, ahora hay que pensar en COVID-19. Pero yo quisiera saber si alguien, con todos los datos que presentó la doctora, quisiera agregar algún diagnóstico, al menos sindromático, que aquí no se ha considerado y que ya las doctoras consideraron. Pero creo que es muy claro desde un inicio que aquí, precisamente por la forma en la que se aborda el caso, hay todos los elementos para decir otra cosa. Bueno, creo que muy claramente esta paciente tenía un síndrome renopulmonar. Creo que ahí no hay duda. Y de hecho, las doctoras, cuando ya la doctora Gutiérrez presenta posteriormente, y si quiere volver a poner esa diapositiva, doctora, en donde ustedes ya establecen los diagnósticos, es clarísimo que desde un inicio esta paciente tiene exactamente un síndrome renopulmonar. Y eso cambia el panorama incluso desde ese momento. Ahora bien, también quisiera preguntarle a la doctora Gutiérrez o a quien quiera participar en ello, la decisión de parte de los nefrólogos de hacer la biopsia renal, ¿en qué la fundamentaron? O puesto de otra manera, doctora Gutiérrez o doctora Palacios, ¿para ustedes era estrictamente necesaria la biopsia renal o pudieron haberla obviado?
De hecho, doctor, la biopsia renal pudo haberse realizado después. No tenemos que esperar el resultado de una biopsia renal si tenemos a un paciente que tiene pues compromiso potencialmente mortal para iniciar las terapias, para iniciar la terapia de inducción con rituximab. Sin embargo, ante el hallazgo de un ultrasonido renal normal y en presencia de proteinuria y sedimento activo, se decidió por parte del servicio de nefrología realizar la biopsia. Sin embargo, el resultado de esta fue presentado después. Sí, y usted acaba de comentar algo muy importante, doctora. ¿Cuánto tiempo tarda el resultado de la biopsia renal con todos los estudios que se le hicieron? Más cuando en algunas situaciones no se tiene o no se cuenta en algunos lugares con un nefropatólogo y entonces el resultado puede retrasarse. De tal manera que usted comentó algo que me gustaría enfatizar muy relevante. No era indispensable hacer la biopsia y tampoco, desde luego, menos esperar al resultado. Y creo que ese es un punto a considerar muy relevante. Finalmente, antes de dar paso a la doctora Palacios, y a menos que alguien más tenga algún comentario o pregunta, ¿puede precisamente en relación con la biopsia renal, doctora, volver a repetir los hallazgos en términos de cuántos glomérulos se obtuvieron en la biopsia y cuántos tuvieron qué tipo de lesión, por favor? Sí, en cuanto a la biopsia renal, doctor, ellos reportaron un total de 40 glomérulos, fueron los que ellos recibieron por sección, de los cuales 15 se encontraron con esclerosis global y 10 con lesiones esclerosantes segmentarias que ellos describían de tipo cicatricial, que formaban sinequias entre el ovillo capilar y la cápsula de Bowman. En 8 glomérulos, que representaban el 20%, se encontraron lesiones proliferativas extracapilares, y 3 de estas activas o semilunas celulares y 5 crónicas, que nos llamaba la atención porque probablemente esto esté relacionado a la proteinuria que encontramos durante su cita de seguimiento. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario en relación con estos hallazgos? Porque en realidad... Luis Felipe Flores. Sí. Luis Felipe Flores. Sí, Flores Suárez, doctor. Doctor, exactamente, doctor. Dígame, Suárez. doctor. Soy el doctor. No, ya sé, le decía el doctor porque conocí, lo decía por usted, doctor Díaz Joanel, le reconocí la voz de inmediato. No, bueno, es que yo tengo aquí varias observaciones particularmente importantes porque, ok, tenemos un síndrome de pulmón-riñón, pero no nos dice cómo está la inmunopatología del riñón. ¿Es un depósito continuo o es un depósito glomerular? No. ¿Quiere poner la diapositiva, doctora Gutiérrez, otra vez? Porque sí lo puso usted muy claramente, el tipo de hallazgos en la inmunofluorescencia. Es que eso no lo vi, perdón, Luis Felipe Flores. Sí, ahí está. Déjame en la verlo. siguiente, por favor, doctora. Ahí está la descripción de la inmunofluorescencia. Perdón, se me borró la imagen de mi teléfono. Uy. Les creo bueno, a todos los que están ustedes hablando. Literalmente se lo digo, doctor. Ok, dice, el resultado... ya lo estoy viendo. Ah. Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo, inmunofluorescencia directa. Inmunofluorescencia directa. Ahí está. Pero el patrón, creo que me falta otro tipo de histología o otro tipo de histopatología. No creo, es doctor. Decir, está muy claramente, ahí está muy claramente toda la descripción de los depósitos de IgG, IgA, IgM, C1Q y C3C. Sí, pero no me dicen si el digo, no lo puedo ver en pantalla. ¿Se lo puedo leer, doctor? No lo puedo ver en pantalla. Ok, se lo leo. Que en efecto... Se lo leo. Dice, sí, claro, puedes leérmelo, dice, claro. IgG, positivo focal en áreas de fibrosis, patrón inespecífico. IgA, positivo focal en la periferia de las asas, patrón inespecífico. IgM, positivo focal en áreas de fibrosis, patrón inespecífico. C1Q negativo, C3C negativo.
Ok, aquí tenemos que aclarar un punto muy importante. Si es un síndrome riñón-pulmón, con esta histopatología no puedes hacer el diagnóstico de un síndrome de Goodpasture. Punto. No, claro que no, nadie está comentando eso. Es el Bueno, diagnóstico es lo único que yo diferencial. quiero aclarar. Es lo único que yo quiero aclarar. Porque no es lo mismo tener una patología de esta naturaleza frente a otro tipo de patología. Entonces, aquí tenemos que Claro. hacer un análisis muy conceptual de cosas que no escuché porque me contacté, perdón, entré al proceso de discusión y análisis que me perdí información. Y ok, no puedo Bueno. preguntar eso porque ya pasó. Pero desde el punto de vista de aquí es, ok, tiene anticuerpos antineutrófilo positivo y está confirmado por la presencia específica de antimieloperoxidasa o de anti-P. ¿Sí, doctor? ¿Eh? Sí, totalmente, totalmente. O sea, Es eso un no caso. lo tenemos. No, sí se No tiene, lo doctor. Yo tenemos. creo que se perdió un poquito más de la presentación de la doctora Gutiérrez. Ok. O sea, no hay ninguna duda de que la Seguramente. paciente tiene una vasculitis ANCA positiva, la cual es poliangitis microscópica por fenotipo y además es una vasculitis MPO ANCA positiva serológicamente, con anticuerpos Perdón, antimembrana basal negativos y con una histología que de ninguna manera apoya la presencia de enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular y sí una vasculitis ANCA positiva, como se ve en la poliangitis microscópica. O sea, no hay ninguna duda, doctor. Bueno, yo entiendo lo que me dices, pero se hizo específicamente la tipificación de los anticuerpos por fluorescencia, sí. o nada más se quedaron con los anticuerpos antifluorescencia. No, doctor, no, son MPO ANCA positivos. Doctora, ¿ya ve la pantalla otra vez, doctor? ¿Ve imagen? Doctor Díaz No Yonem, ¿ve veo la la imagen? pantalla en este momento. Si me la ponen en la pantalla, la veo. Ok, ahí está, la estamos viendo todos. Y doctora Gutiérrez, si quiere poner el resultado de la serología, por favor, con la especificidad antigénica. Aquí está. A ver. Creo que está llegando la información. Sí. Ok. Se lo está señalando la doctora en este momento. Ok. Tiene anticuerpos antimieloperoxidasa positivos, pero anti-PRS3 negativos. Negativo. Sí. Ok. Eso Sí, ya doctor. empieza a meter ruido a la información. ¿En qué sentido, doctor? ¿Perdón? ¿En qué sentido mete ruido, doctor? ¿Perdón? ¿En qué sentido hace ruido? Que sea MPO Porque ANCA no positiva tienes y la PR3 ANCA especificidad negativa. contra proteína C, contra proteína 3. Es nada más mieloperoxidasa positivo. Pues sí, doctor, y eso se ve en poliangitis microscópica. Y si gusta, no, la doctora no en Palacios, todos los casos, Luis Felipe. No ¿perdón? en todos los casos, Luis Felipe. Perdóname, pero no en todos los casos. Uy, doctor. Bueno, esto creo es que... No, doctor, discúlpeme. Creo que tiene que revisar un poquito mejor los conceptos que la doctora Palacios, si nos permite, para no retrasar más la sesión, va a presentar en este momento. Mira, yo no necesito revisar ningunos conceptos. Mis conceptos sobre vasculitis son bastante importantes y te digo que tú fuiste mi alumno. Punto. Doctor, perdóneme, no me creo que en vengas a este discutir momento con no algo es que el tú momento puedes, para discutir eso. con algo que tú puedes argumentar, pero no me puedes rechazar. No puedes rechazarlo, Luis Felipe. Doctor, y te lo digo enérgicamente y contra todos los comentarios que están 115 personas conectadas. Perdóname. Doctor, si me permite. Si de algo sé algo es de vasculitis y sé de muchas otras cosas. Eso lo sé, doctor, pero le pido por favor que podamos continuar con la presentación de la doctora Palacios. Continúa con lo que quieras, continúa con lo que quieras. Va a contestar Continúa con lo que quieras, no voy a hablar hasta no escuchar la parte final. Por favor. Gracias, doctor. Doctora Palacios, ¿puede continuar, por favor?
Sí, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Brenda Palacios y para continuar con esta sesión voy a presentarles el abordaje en relación al caso clínico presentado. Bueno, en cuanto a la agenda, el objetivo de esta presentación es abordar de forma somera definiciones, clasificación y datos relevantes de las vasculitis ANCA asociadas, específicamente poliangitis microscópica, así como su relación en el contexto de la actual pandemia de SARS-CoV-2. Contrastando información entre ambas entidades y algunos puntos clave para hacer diferencia entre ellas. Entrando en algunas definiciones, tenemos que las vasculitis sistémicas son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por inflamación de la pared vascular que lleva a la disrupción de la misma y consecuentemente a isquemia tisular. Basado en la Conferencia Internacional del Consenso de Chapel Hill del 2012, se define a las vasculitis ANCA asociadas como vasculitis necrosante con pocos o nulos depósitos inmunes, afectando predominantemente vasos pequeños, asociada con anticuerpos anti-MPO o PR3. Y específicamente la poliangitis microscópica como una arteritis necrosante que involucra pequeñas y medianas arterias, en donde es muy común la glomerulonefritis necrosante y la capilaritis pulmonar ocurre a menudo. Una característica importante a resaltar en cuanto a esta es que está ausente la inflamación granulomatosa. Aquí en el resultado del consenso mencionado anteriormente, en donde podemos ubicar a las vasculitis ANCA asociadas dentro de las vasculitis primarias, distinguiéndose, como ya mencioné, por la afectación a nivel de pequeños vasos, con posibilidad de encontrarla también en vasos de mediano tamaño. Esto involucra un diámetro aproximado de 150 micras o menos. Dentro de estas vasculitis ANCA asociadas se distinguen la granulomatosis con poliangitis, y poliangitis microscópica, que es la de interés esta noche. En esta imagen destacan las características clínicas de manera comparativa en cuanto a frecuencia de presentación entre estos tres subtipos de vasculitis ANCA asociadas, en donde la presencia de síntomas constitucionales se da en las tres por igual, teniendo la poliangitis microscópica una predilección por la afección renal, y en cuanto a la afección a corazón, pulmones, tracto gastrointestinal, piel, son afectados en menor frecuencia. En esta diapositiva quisiera resaltar datos epidemiológicos. Esta vasculitis presenta un aumento de incidencia con la edad, con un pico entre los 55 y 75 años de edad, con discreto predominio por el género masculino de 1.5 a 1. Como es de esperarse, hay variabilidad entre las series reportadas, incluyendo la etnia y las características de la población que se describe. Se reporta prevalencia, por ejemplo, en Japón y en Europa, con hasta 86 casos por millón de habitantes. Bueno, en este caso, al ser enfermedades infrecuentes, existe escasez de datos, sobre todo en poblaciones no caucásicas, y haciendo énfasis en Latinoamérica, especialmente en México. Tenemos un reporte del 2015 del doctor Luis Felipe Flores Suárez y su equipo, con pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde se tomaron datos desde 1982 al 2010, destacando la presentación de cada una de ellas en esta tabla, donde la granulomatosis con poliangitis tiene un mayor número de casos. La poliangitis microscópica abarca 10 de los 90 pacientes reportados, con predominio en mujeres y una edad media de presentación a los 47 años, en donde destaca que no se reportan defunciones en este subgrupo al seguimiento. En cuanto a síntomas iniciales y el momento en el que se hace el diagnóstico, se vio que tarda aproximadamente
30 meses, lo que nos dice que son enfermedades que al ser raras pasan un tanto desapercibidas hasta poder llegar al diagnóstico final, sobre todo en centros que no son especializados en estas patologías. Muy bien, los neutrófilos, como sabemos, tienen un papel fundamental en la defensa del huésped, sobre todo contra patógenos como bacterias y hongos, con una potente actividad microbicida por distintos mecanismos, como la fagocitosis, las especies reactivas de... Está en silencio, doctora. Okay. Active el micrófono. En el contexto de esta enfermedad destacan dos componentes que son la mieloperoxidasa y la proteinasa 3, que normalmente se van a encontrar contenidas en los gránulos azurófilos o primarios de los neutrófilos, aunque también se pueden encontrar en monocitos en menor cantidad. Recordando el origen de los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, reconociendo a estos desde la década de los 80s y posteriormente relacionándolos con esta patología vascular, inicialmente con los cuadros de granulomatosis con poliangitis. En ellos destacan los patrones ANCA descritos mediante inmunofluorescencia indirecta, tras la fijación de neutrófilos con etanol y aplicación de suero del paciente en estudio. Se han descrito 3 patrones en los que destacan el citoplasmático, que está fuertemente asociado con anticuerpos antiproteinasa 3, y el patrón perinuclear, que es una tinción que se da por redistribución artificial de los gránulos relacionados a mieloperoxidasa, en los que al romperse por carga eléctrica se adhieren a la membrana nuclear y es lo que nos da este patrón. Y existen otros patrones como el atípico, que se genera en otras condiciones generalmente no vasculares. En cuanto a la frecuencia de positividad de los anticuerpos ANCA, destaca en poliangitis microscópica, como podemos observar ahí en la pantalla, la presencia de antimieloperoxidasa en un 60%, antiproteinasa 3 en 30% y 10% de los pacientes se presentan ANCA negativos. En el caso, por ejemplo, de la vasculitis inducida por fármacos o drogas, un cuadro clásico, por ejemplo, la cocaína contaminada con levamisol, en donde llama la atención que se van a presentar la positividad tanto de anti-MPO como anti-PR3. Y en el caso de las condiciones no vasculitis, generalmente se presentan patrones atípicos de ANCA. En esta otra imagen tenemos el reporte de este estudio del 2015 que les comentaba, en donde coinciden hasta abajo de la tabla los resultados de anticuerpos anti-PR3 y anti-MPO, en donde los pacientes catalogados como poliangitis microscópica tuvieron el 100% de presencia de MPO ANCA y 0% de PR3 ANCA. Quisiera abordarles de una manera, digamos, somera, es lo que es la hipótesis de patogenia más reconocida en cuanto a la poliangitis microscópica, que comparte muchas características con la granulomatosis con poliangitis, ante la ausencia de granulomas, que es lo que caracteriza también a la poliangitis microscópica. Bueno, normalmente, como les decía, la mieloperoxidasa y proteinasa 3 se encuentran en los gránulos azurófilos en citoplasma de los neutrófilos, pero en un individuo genéticamente susceptible, en el que hay una historia de pérdida de la tolerancia inmunológica, en este caso a las proteínas de los neutrófilos, favorece la producción de ANCA. Y por otra parte, se cree que hay una metilación alterada del ADN que ocasiona un aumento en la expresión de MPO y PR3, por lo que, además de estar localizados en los gránulos, están localizados también en la membrana celular. Se han encontrado unidas, por ejemplo, al complejo conocido como MAC1, que es receptor en la superficie de macrófagos y neutrófilos, para RNA de doble cadena extracelular, que interviene en el reconocimiento por Toll-like receptor 3, que están involucrados en respuesta inflamatoria. Bueno, la pérdida de la tolerancia favorece la producción de estos anticuerpos que se unen a neutrófilos al estar en la membrana celular. Se dice que es necesario que se una lo que es en su porción FAB al antígeno
y en su porción Fc al receptor Fc gamma receptor del neutrófilo. De esta manera se activan los neutrófilos produciéndose un cambio en la expresión de proteínas de adhesión como las integrinas que podemos observar en la imagen y también un cambio en el citoesqueleto, dando o generando de esta manera especies reactivas de oxígeno, liberándose mediadores inflamatorios y produciéndose degranulación y netosis, que esto finalmente termina por afectar el endotelio vascular en sitios vulnerables. Aunado a la inmunidad innata, en su lado derecho de la imagen, la inmunidad celular tiene un papel fundamental, ya que las células T, CD4, con la producción de ANCAS y CD4 y CD8, reconocen a estos antígenos que se han depositado en los tejidos, desencadenando una respuesta T-helper 1 y 17. Las células citotóxicas reconocen a los antígenos en las células endoteliales y también las destruyen. Ese es un panorama general en cuanto a la hipótesis más reconocida de la poliangitis microscópica. Muy bien, y entrando ya en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, como clínicos, como reumatólogos, tenemos siempre este reto de enfrentarnos a pacientes en los que tenemos duda si las manifestaciones que presentan son relacionadas a la enfermedad reumática, actividad de la enfermedad, o se tratan de complicaciones infecciosas que pueden estar relacionadas al tratamiento. En el caso de estas dos entidades, la poliangitis microscópica y COVID-19, tanto los hallazgos clínicos como paraclínicos, sobre todo al inicio del cuadro, pueden confundirse y para esto tenemos que tener siempre en mente, por ejemplo, en caso de que el paciente con COVID-19 se presente con la neumonía típica que no responde al tratamiento estándar, hay que buscar datos agregados en otros órganos o sistemas y en caso necesario de que se sugiera por la presentación clínica que puede tratarse de una vasculitis ANCA asociada, solicitar los estudios necesarios como los ANCAS, por ejemplo. Y en este cuadro tenemos las indicaciones clínicas para realización de estos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, ya que no vamos a estar pidiéndolo a todos los pacientes. En el caso de la paciente, señalé aquí del caso tratado por la doctora Gutiérrez, que ella presentó glomerulonefritis, especialmente rápidamente progresiva, hemorragia pulmonar y con síndrome riñón-pulmón. Entonces, aquí tenía ya la indicación para la solicitud de estos anticuerpos. Muy bien, aquí en esta diapositiva puse información acerca de los síntomas comunes que se presentan en estas dos entidades, sobre todo al inicio. Y pueden observar las frecuencias en cuanto a síntomas generales relacionados a la poliangitis microscópica y a COVID-19, en donde se presentan astenia, artralgias, fiebre, etcétera. Y también se pueden presentar datos o síntomas a nivel de vías respiratorias, tanto altas como bajas. Entonces, esto puede confundirnos igual al inicio del cuadro. Y me gustaría presentarles este caso buscando en las publicaciones del 2020-2021 en relación a vasculitis ANCA asociadas y COVID-19, que aparecen pocas realmente, en su mayoría relacionadas a COVID con granulomatosis con poliangitis, y solo este es un reporte de caso que es muy parecido al presentado hoy por la doctora Gutiérrez, en el que fue el COVID-19 un distractor para llegar al diagnóstico de poliangitis microscópica. Es un reporte de caso de un hospital de medicina interna en Nueva Jersey, en donde se presenta una mujer de 77 años de edad, que ella tenía como comórbidos hipertensión, diabetes y dislipidemia. 3 días previos al inicio a su llegada a urgencias, presentó fiebre, disnea y hemoptisis, que posteriormente se acompañó de dificultad respiratoria leve. Entre los hallazgos de laboratorio había elevación de azuados y también la paciente progresó a falla respiratoria que requirió ventilación mecánica invasiva. En el caso de ella, tuvo una prueba PCR para SARS-CoV-2 negativa, y en los estudios que se tomaron resultaron los anticuerpos anti-MPO ANCA positivos 179.4, con lo que fueron ANA positivos, una dilución de 1 a 40 con patrón homogéneo,
y llamó la atención la presencia de inmunoglobulina G para SARS-CoV-2 positiva. Tuvieron en este caso anticuerpos antimembrana basal, factor reumatoide, anti-DNA doble cadena y serologías negativas. Y en esta paciente, indagando ellos de una manera más dirigida, encontraron que había presentado síntomas de vías respiratorias altas 6 semanas previas. Y tenemos aquí imágenes a nivel pulmonar, en donde en la primera, a su lado izquierdo, es la radiografía de tórax a su ingreso, donde se muestra un infiltrado difuso en parches, como pueden observar de manera bilateral, incluso se ve retracción de la tráquea al lado derecho. Se tomó la tomografía, en donde pueden observar a su derecha un corte axial con ventana mediastinal, en donde a nivel del tronco de la arteria pulmonar se muestra una afectación pulmonar bilateral con zonas de consolidación, en donde tiene también, comentan apariencia en vidrio deslustrado. Y en la siguiente imagen, que es una tomografía simple de tórax con reconstrucción coronal, ventana mediastinal, en donde se aprecia la enfermedad pulmonar bilateral difusa con zonas de consolidación también. Con esta paciente se solicitó ecocardiograma que resultó normal, la biopsia no se realizó por las condiciones de la paciente y en el lavado broncoalveolar llamó la atención la presencia de degeneración de células bronquiales, abundantes macrófagos alveolares con hemosiderina, material fibroso y fue negativo para células malignas. Ellos la trataron con pulsos de glucocorticoide, plasmaféresis en 10 sesiones, ciclofosfamida y esta paciente ameritó diálisis peritoneal cada 2 días. No ponen dosis, pero la paciente la reportan posteriormente con lesión cerebral hipóxica, fracaso a pruebas de respiración espontánea y desafortunadamente falleció. En cuanto a la poliangitis microscópica, a menudo se presenta con una fase prodrómica prolongada de síntomas constitucionales como fiebre, malestar general, pérdida de peso, que puede durar desde días, incluso meses. Así como artralgia seguido por el desarrollo de glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es un hallazgo casi universal. Dependiendo de las series, lo reportan en un 90% o hasta 100% de los pacientes, con una afección pulmonar de 30 al 50%. Esta afectación se puede mostrar como enfermedad pulmonar intersticial o como hemorragia alveolar difusa, que tiene mayor gravedad. Hasta el 27% de los pacientes, incluso reportan hasta el 50%, requieren ventilación mecánica invasiva. En cuanto a la hemorragia alveolar difusa, tenemos los hallazgos que en placa de tórax pueden ser inespecíficos hasta en el 94% de los pacientes. Y un dato importante es que se pueden encontrar radiopacidades cambiantes con distribución parahiliar que empeoran o desaparecen dentro de las 48 horas posteriores. En cuanto a la tomografía de tórax, las opacidades pueden encontrarse en vidrio deslustrado hasta en el 94% de los pacientes, con consolidación o broncogramas hasta en el 74%, y estas respetan ápices y ángulos costofrénicos. Algo importante también es el lavado broncoalveolar, en donde podemos encontrar 2 situaciones. Sangre fresca, dependiendo de la evolución del paciente, en donde al estar realizando los lavados, se dice que el líquido obtenido va siendo hemático más cada vez. Y también podemos encontrar macrófagos alveolares cargados de hemosiderina, en donde se refiere que un porcentaje de macrófagos con estas características de más del 5% nos indica la presencia de hemorragia alveolar. Y otra paraquímico importante es la biopsia, en donde en la mayoría de los pacientes se va a reportar capilaritis, alveolos ocupados por colecciones de eritrocitos, macrófagos alveolares con hemosiderina. Y aquí les pongo un ejemplo en donde podemos ver los alveolos con ocupación de eritrocitos. Algo importante y que juega un papel fundamental al recibir a un paciente con hemorragia alveolar difusa es definir la etiología, ya que con base en ello, si es etiología inmune o no inmune,
requerirá un tratamiento distinto. Y, por ejemplo, si es una etiología autoinmune, tendría que ser el manejo con inmunosupresores, que en presencia de alguna infección resultaría deleterio. Entonces, este grupo del doctor de Prost y colaboradores en 2003 propusieron, con base en los hallazgos en un grupo de pacientes con hemorragia alveolar difusa, estos parámetros que pueden orientarnos como clínicos para nosotros asumir o poder decir que la etiología es autoinmune. Toman en cuenta los síntomas respiratorios. El hecho de que duren más de 11 días, se asignan 2 puntos. Síntomas constitucionales por más de un mes, que incluyan fatiga, pérdida de peso, más del 5%, 2 puntos. Artritis o artralgias, esto corresponde 3 puntos. Y proteinuria más de 1 gramo por litro, 3 puntos. En el caso de encontrar más de 4 puntos, nos orienta a una etiología autoinmune con una sensibilidad del 96% y especificidad del 88%. Estos parámetros no están estandarizados, pero pueden orientarnos de alguna manera. En cuanto a imagen, en cuanto a la poliangitis microscópica y la hemorragia alveolar, podemos observar las siguientes características. A su izquierda es una radiografía AP de tórax, en donde se aprecian radiopacidades de ocupación alveolar, con tendencia a la consolidación multilobar bilateral, que claramente se ve que respeta los ápices. En el lado derecho, una tomografía de tórax en corte axial, ventana pulmonar, a nivel del tronco de la arteria pulmonar, en donde hay ocupación alveolar parailiar confluente de manera bilateral y zonas de extensión subpleural. En la siguiente imagen, esto resulta importante ya que podemos comparar la radiografía de tórax a la llegada del paciente y días después, en donde se aprecia la desaparición de las opacidades alveolares con presencia de cambios residuales muy pocos realmente relevantes. Y en cuanto al reporte del 2015, las características que presentaron los pacientes con poliangitis microscópica fueron los infiltrados pulmonares micronodulares hasta en un 40%. La hemorragia alveolar se detectó en 10% de los pacientes. Por ejemplo, el infiltrado intersticial en vidrio esmerilado o deslustrado en 30% y panalización o fibrosis en un 10%. En este caso hace referencia los múltiples estudios a que la fibrosis o panalización se va a relacionar más con recidivas de la hemorragia pulmonar. Respecto al compromiso renal, se caracteriza por uno más de los siguientes hallazgos. En la biopsia renal podemos encontrar glomerulonefritis necrosante pausainmune, que es una de las características de las ANCA asociadas. En el examen de orina destaca la presencia de proteinuria mayor a 300 miligramos por día, hematuria más de 5 eritrocitos por campo de alto poder y o cilindros hemáticos, y puede haber o no elevación de la creatinina. Verden y colaboradores en 2010 definieron o catalogaron el daño encontrado en la biopsia renal fueron cuatro distintos hallazgos que catalogaron de menor a mayor gravedad. En este caso, focal, medias lunas, mixto y esclerosis global, siendo este último el que presentaba la paciente de nuestro caso. También se hace referencia al índice renal. Este nos va a predecir el riesgo que tiene el paciente de desarrollar enfermedad renal crónica terminal a 36 meses. En este se toman en cuenta el porcentaje de glomérulos normales, el porcentaje de fibrosis intersticial y atrofia tubular reportado, y también la tasa de filtrado glomerular al diagnóstico del paciente. Se suman los puntos y con ello se puede catalogar como riesgo bajo, intermedio de hasta 26% y alto de hasta 78% de presentar enfermedad renal crónica terminal a 36 meses. Pasando ahora a COVID-19, como sabemos, hay demasiada información respecto a esto, pero el paciente puede cursar desde asintomático hasta una enfermedad que lo cataloga en estado crítico. El mayor compromiso, el que se puede confundir con los pacientes con vasculitis ANCA asociadas, es el compromiso pulmonar.
En este caso puede presentarse como neumonía atípica que puede progresar a falla respiratoria secundaria al daño alveolar difuso con engrosamiento intersticial. Los hallazgos importantes en radiografía que podemos encontrar son opacidad intersticial bilateral asociada a neumonía atípica. Generalmente, y esto es algo importante, va a afectar la periferia y lóbulos inferiores. En cuanto a la tomografía, podemos encontrar infiltrados bilaterales a nivel basal y subpleural hasta en 87.5% de los pacientes, las opacidades en vidrio deslustrado hasta en el 88% y patrón en adoquín empedrado desordenado y también el signo de halo inverso. También el paciente puede presentar daño a nivel renal, que es lo que nos haría ruido en el contexto de las vasculitis ANCA asociadas. Y en esta siguiente imagen tenemos los hallazgos relacionados a la enfermedad pulmonar por COVID-19, en donde obviamente va a depender de la gravedad del paciente, pero puede presentarse, como lo observamos en la primera imagen, con opacidades en vidrio deslustrado a nivel de lóbulos, afectando mayormente nivel pleural y respetando las zonas parailiares. En el caso de la tomografía que tenemos a su derecha en la imagen A, podemos observar estas opacidades en vidrio deslustrado a nivel de los lóbulos inferiores, con compromiso bilateral y predominio en la periferia, como pueden observar ahí en las flechitas. En la imagen B, podemos observar consolidación con broncograma aéreo en los lóbulos inferiores, y en la imagen C, consolidación con opacidades en vidrio deslustrado. Este es el signo que les comentaba del halo inverso, en donde se van a apreciar zonas de consolidación rodeadas de imagen en vidrio deslustrado. Y en la imagen D, una lesión con apariencia de nódulo sólido. El compromiso renal en COVID-19 generalmente se encuentra daño tubular hasta en un 82% de los pacientes, generalmente afectado el túbulo contorneado proximal por necrosis tubular aguda focal. Sin embargo, hasta en el 35% de los casos puede haber daño glomerular que se va a evidenciar como hematuria o síndrome nefrótico. Generalmente esto se debe más a podocitopatías. Sobre todo se da en pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Hasta 29% de ellos lo van a presentar, la lesión renal aguda, y en pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva hasta el 78%. De ellos, más del 20% van a requerir terapia de sustitución renal. Bueno, y en cuanto a algunas conclusiones a las que llegamos con esto, es que las vasculitis ANCA asociadas de por sí representan un alto grado de dificultad diagnóstica para el clínico, y en este contexto de SARS-CoV-2 de la pandemia actual, incrementa este reto diagnóstico dada la heterogeneidad clínica. También en pacientes con sospecha de COVID-19 hay que considerar como diagnóstico diferencial las vasculitis ANCA asociadas. Doctora Palacios, muchas gracias. Creo que por cuestión de tiempo yo tenía preparadas algunas diapositivas, pero no las presentaré. Me gustaría enfocarme un poco más hacia el caso. Sí me gustaría de cualquier manera y en todo caso hacer énfasis en que tanto la presentación de la doctora Gutiérrez como de usted, doctora Palacios, han sido precisas, han sido muy claras desde mi perspectiva. Creo que no dejan lugar a dudas en términos de los retos que un caso así en este momento además representa. Ya han hecho una buena revisión de la temática, en particular usted muy enfocada a la situación actual, doctora Palacios. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, sí les pediría que fueran muy puntuales en la pregunta, una o dos preguntas máximo, pero sumamente concretas, por favor. Buenas noches. Me quisiera preguntar con respecto al tratamiento que decidieron para la inducción a la remisión con rituximab. En este caso en particular, ¿por qué no optaron por ciclofosfamida? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. En nuestro hospital no contamos con ciclofosfamida, pero además la guías ACR 2021 recomiendan rituximab como primera elección. Dos cosas, me gustaría también que por favor cuando hagan la pregunta se identifiquen, y me gustaría
adicionalmente a lo que la doctora Gutiérrez ya comentó, decir que independientemente de las guías, el tratamiento de ciclofosfamida con rituximab, o más bien no con, ciclofosfamida o rituximab, son tratamientos claramente equivalentes, no hay superioridad de uno sobre el otro en las vasculitis asociadas con ANCA para inducción a remisión y sin importar además en el momento actual el fenotipo. Es importante posteriormente para otras cosas, pero en conclusión este caso que tuvo poliangitis microscópica con síndrome neumorrenal, es decir, una enfermedad que ponía en peligro la vida y además de novo, los dos tratamientos pueden emplearse de manera, digamos, indistinta. Perdón que Luis interrumpa. Felipe, muy breve soy. Por favor, doctor Efraín. Díaz-Joanian. Seré muy breve. Creo que el caso es particularmente interesante. Felicito la presentación y los hallazgos, comentarios y análisis que tuvieron para este caso tan particularmente complejo. Espero que me estén oyendo. No sé si me Sí, están le oyendo. escuchamos bien, doctor. Perfecto. La observación particular que yo tengo con este caso es que estamos aprendiendo de una manera muy crítica y analíticamente lo que se presenta con la infección por COVID-2, SARS-2, perdón. Pero así como lo que ustedes han presentado el día de hoy con una poliangitis, también existen elementos particularmente importantes con respecto a la presencia de anticuerpos, antifosfolípidos y una serie de alteraciones que pueden contribuir a la expresión clínica de la enfermedad. Creo que estamos en un momento crítico en donde tenemos que seguir aprendiendo de estos padecimientos nuevos y sobre todo de la variedad tan grande que tenemos en cuanto a su expresión clínica y que nos va a dejar en un momento tristemente perplejos de lo que ocurre entre estos procesos de infección y lo que es el desarrollo de padecimientos autoinmunes. Creo que mi observación final es que tenemos la observación analítica y final, que tú lo sabes muy bien, Luis Felipe. Tú has trabajado mucho en esto y te felicito, pero existen las guías que salieron actualmente en agosto sobre el tratamiento de vasculitis y creo que como tú lo dijiste muy atinadamente, no hay una diferencia entre entre ciclofosfamida y rituximab. La única observación es la edad del paciente que en un momento dado podría contribuir para utilizar uno u otro tratamiento. Pero si la vida está de por medio, no importa, usar cualquiera. Gracias. Gracias, doctor. Me gustaría entonces, tomando en consideración lo que acaba de comentar el doctor Díaz-Joanian, hacer dos comentarios. Por un lado, él habló de síndrome antifosfolípido y anticuerpos antifosfolípido y todo lo que ahora estamos conociendo en términos de lo que el COVID nos lleva a plantear, no en términos de una enfermedad, en términos de la vida. Yo lo veo como una cuestión que nos está haciendo replantear muchas cosas en términos médicos y extramédicos. Y ahí es donde, volviendo al caso, sí le preguntaría a las doctoras, en vista de que hablan de que la enfermedad puede ser resistente, ¿qué plan tienen en conjunto con nefrología? Lo dijo usted, doctora Gutiérrez, pero en concreto, ¿qué plan tendrían para hacer qué tipo de reabordaje de la paciente y qué tomarían en consideración, además de lo que nos presentó en su diapositiva, por hacer con esta paciente para la decisión terapéutica que vendría posteriormente? Sí, buenas noches, doctor, nuevamente. Como decimos, primero hay que descartar pues otras causas. Puede ser primero que nada cronicidad de la enfermedad, lo que esté produciendo esta proteinuria y no precisamente la actividad de la enfermedad. Es importante el contexto clínico de la paciente, dado que si la paciente no tiene ninguna otra sintomatología, si sus marcadores inflamatorios están normales, pues yo creo que considerar el hecho de los hallazgos también en la biopsia que denotan más que todo hallazgos de daño crónico, probablemente eso nos oriente a
a considerar que no se trate tan solo de una enfermedad refractaria, sino más bien de datos de cronicidad de la enfermedad. En caso de que fuera una enfermedad refractaria, pues ya lo había mencionado, existen varias alternativas. En este caso, se sugiere por las guías ACR 2021, pues hacer el cambio y valorar utilizar ciclofosfamida. Otras guías recomiendan alternar con el uso de ya sea nicofenolato, azatioprina o metotrexate, o pueden acortarse los ciclos de inducción, el periodo, los intervalos de tiempo entre las aplicaciones de rituximab. Bueno, aquí me gustaría entonces comentar que además de lo que usted dijo que se planea hacer, hay que tomar en consideración que la proteinuria no es una forma de presentación usual dentro de la actividad renal de estos pacientes. Es decir, esta paciente de por sí ya traía una albúmina baja desde el inicio, ya tenía datos importantes de proteinuria, que no es común, la proteinuria de más de 1 gramo cm en menos del 5 al 10% de los pacientes. Y por lo tanto, habría que en este momento reabordar otras posibilidades, no nada más pensando en que la enfermedad sea resistente o sea crónica, pero todo visto desde la polengitis microscópica, sino abrir el panorama a otras posibilidades de síndrome nefrótico. Y por lo tanto, ahí es, tomando en cuenta lo que dijo el doctor Díaz-Jonén, creo que conviene que se haga un ultrasonido Doppler, porque, por ejemplo, hay que recordar otro punto, la paciente tuvo hematuria macroscópica, visto en el hospital, y esto también es bastante extraño en esta enfermedad. Por lo tanto, la posibilidad de una trombosis de vena renal cabe, la posibilidad de que tenga otra enfermedad como síndrome antifosfolípido cabe, y esto antes de tomar exactamente la decisión de hacer una adición o cambio de tratamiento. Incluso replantearse hacer una biopsia renal convendría, porque si bien, y a eso iba parte de mi comentario hace un tiempo, sí está bien clasificada, pero usted habló de que había 15 glomérulos esclerosados, pero finalmente a esto se añaden otros datos de glomérulos esclerosados que hablan de un 50% más de esclerosis vista en la biopsia, que sí como dijo la nefropatóloga, la pone en la variedad crónica, pero no tendría eventualmente por qué tener ahora un incremento de la proteinuria, particularmente en ausencia de un sedimento urinario activo, nefrítico, como fue en la primera ocasión. Entonces, por lo tanto, creo que ese aspecto hay que replantearlo. Y si finalmente se decide o se confirma que es una enfermedad resistente, evidentemente con las cuestiones que la paciente presentó, este síndrome renopulmonar, micofenolato no estaría indicado, azatioprina, tampoco metotrexato, tendría dos opciones en mi perspectiva. Desde luego volver a dar rituximab, pero es muy probable que esta paciente requiera terapia combinada de rituximab con ciclofosfamida, y para ello hay un esquema que se ha venido usando particularmente en Reino Unido, en donde primero el rituximab lo dan 1 gramo cada 2 semanas, como lo hacemos usualmente nosotros. Las guías ya sé que hablan del esquema de linfoma, pero también hay suficiente evidencia y hay un metaanálisis muy reciente de que la aplicación de rituximab para inducción a remisión es exactamente igual los resultados como se da en artritis reumatoide que como en linfoma, y a esto añadir ciclofosfamida ajustado para edad, para función renal, pero se puede dar, por ejemplo, 10 miligramos por kilo haciendo esos ajustes por 2 pulsos y después se repite por 4 pulsos más 500 miligramos. Y esto lleva a una respuesta bastante adecuada en casos de reactivación reciente, sobre todo en el contexto de una enfermedad grave en diferentes órganos. Entonces, yéndome al caso, a mí me gustaría dejar estos comentarios como una sugerencia a tomar en consideración. Luis Felipe, una simple observación final de mi parte. Díaz-Jonén. Sí, doctor. Uno de los problemas fundamentales es si la paciente se confirmó que tuvo COVID y No, estuvo doctor, se enferma descartó. por COVID, No. se descartó. Sí. Porque el problema fundamental es que, como tú lo sabes perfectamente bien, el peor manejo para alguien que tiene COVID es darle rituximab. Es
aniquilar la respuesta de las células B y entonces el paciente se va a morir por el COVID. Ahora, aquí entiendo que no tuvo COVID. ¿No? Entonces el punto aquí a analizar es reflexionar, repetir las pruebas antes de decidir cuál es cuál es la mejor alternativa de tratamiento. Punto. Aquí acabo mi comentario y les agradezco mucho su atención y muchas gracias por sus haberme valiosas permitido. aportaciones, doctor. Muchas gracias, Luis Felipe. Al contrario. ¿Algún otro comentario de la audiencia? Bien, como punto final, me gustaría nada más dejarlo, no hay tiempo, quizá tengamos alguna ocasión más de platicar esto, pero si bien tenemos que en el contexto actual replantearnos muchas cosas por esta pandemia, sí me gustaría dejar algunos puntos muy claros. En primer lugar, la paciente se presentó con un síndrome neumorrenal, aunque ahora todo puede ser COVID. Es muy claro que la causa número 1 de síndrome neumorrenal son vasculitis asociadas con ANCA, y el COVID no ha venido a cambiar eso y dudo que lo vaya a cambiar. Es decir, no creo que el COVID vaya a desbancar como este síndrome a la causa número 1 de estas vasculitis. Desde luego, el diagnóstico diferencial es amplio, se tiene que hacer un abordaje rápido. No tuve ya oportunidad de presentar una diapositiva que propone que se tenga un diagnóstico operacional en el menor tiempo, pero eso implica un abordaje interdisciplinario. Indudablemente implica, si lo permite el paciente, que la mayor parte de las veces sí, broncoscopia y correr una serología, una serie de estudios serológicos abordando las causas que más cercano tenemos y nos competen a nosotros. Entonces, no veamos por un árbol, perdamos de vista el bosque. Entonces, este caso claramente, desde un inicio, apuntaba que podría ser lo que nos presentaron las doctoras. En segundo lugar, tampoco, al menos hasta el momento, ya sé que esto puede cambiar mañana y a lo mejor en 10 minutos sale un artículo que desmienta lo que voy a decir, pero ni los pacientes con vasculitis asociadas con ANCA tienen mayor susceptibilidad a COVID, ni COVID ha cambiado prácticamente la incidencia de estas vasculitis. Entonces tenemos además la metodología para descartar o confirmar una u otra, la coexistencia, o que sería una rareza, o prácticamente la separación de eso y proceder con las rutas apropiadas. En cuanto a la terapéutica, el rituximab, muchas de las cosas que se están haciendo con él, como dijo el doctor Díaz-Jaunén, de alguna manera es contemporizar el aspecto de la aplicación de rituximab si el paciente no está en riesgo. Pero en todo caso, si el paciente está en riesgo, no porque pueda tener COVID tenemos que detener el tratamiento. En cuarto lugar, la cuestión de la vacunación es una situación que se prefiere que después de rituximab se deje pasar al menos un mes para la aplicación de las vacunas, y esto es algo que le da mucho temor a los pacientes y esta duda persiste. Si la vacuna les va a llevar a una recaída, no está demostrado ni se habla de mayor riesgo, y por el otro lado, sí es un claro beneficio que se vacunen, a menos que tengan enfermedad activa, porque eso sí puede llevar a dar tratamiento y ese tratamiento reducir la respuesta a la vacuna, evidentemente. Y en cuarto lugar, ya no hubo oportunidad, pero replantearse, como se está haciendo también en nefritis lúpica y en otras enfermedades, el papel de los glucocorticoides. Ya ha salido información muy importante, tanto del estudio Pexivas como otros, recientemente un estudio llamado LOVAS de los japoneses, y otra carta que hubo por marzo de la experiencia con 12 pacientes en Reino Unido, en donde es muy probable que para determinados subgrupos de pacientes, lo que hemos venido haciendo por tanto tiempo, que es dar glucocorticoides, quede abandonado, al menos en un cierto subgrupo de pacientes. Yo con esto terminaría. Quisiera finalmente preguntar si hay algún otro comentario, duda o pregunta muy concreta, y si no, y con la anuencia de la doctora Vázquez del Mercado, pues daría por terminada esta sesión. No hay más preguntas, no hay más comentarios. De mi parte nada, Luis Felipe, felicidades y
que sigan habiendo sesiones de esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias, doctor Yasoneni. Buenas noches. Doctora Vázquez del Mercado, le cedo desde luego la palabra como corresponde. Muchas gracias. Pues a nombre del Consejo Mexicano de Reumatología agradecemos profundamente la asistencia de todos ustedes y sobre todo, doctor Luis Felipe, siempre es un honor contar con su presencia. La enseñanza que creo que deja para los residentes es muy amplia y de muchísima calidad. Siempre muy pertinentes sus observaciones. Agradecemos a todos y de verdad fue un honor tenerlo con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.